tardes. Aquí en Cali Escribe estamos hoy con un invitado especial, una figura caleña con toda una proyección nacional e internacional. Hablamos del periodista e investigador social Rubén Darío Valencia. Rubén Darío, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramiro. Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven a esta hora aquí en Cali Escribe. Rubén Darío, usted ha sido muy exitoso en una vida periodística conocida por todos los caleños, primero en el diario El Caleño, luego en Radio Super, posteriormente en el diario El País y finalmente en ese milagro periodístico que usted ayudó a construir con las directivas del diario El País. ¿Qué hubo? Cuéntenos de los logros de mayor experiencia que usted tuvo allí por sectores. Bueno, gracias Ramiro por esta invitación para contarle un poco a todos los que nos ven a esta hora, un poco mi trayectoria. Y obviamente está basada en un hecho que fue sorpresivo para la ciudad, que fue la desaparición del periódico que hubo el viernes 7 pasado. Se terminó la operación física del periódico, algo que nos dolió muchísimo. Y pues bueno, ese es digamos como la excusa para contar un poco la historia de un periodista, si usted me lo permite, ser un poco grandilocuente, humilde en la mejor expresión de las palabras, porque me ha gustado mucho el bajo perfil. Usted se ganó la ciudad precisamente por esa sencillez y esa humildad. Porque el periodista debe ser menos importante que la noticia y que los personajes. Algo que no pasa hoy en ese periodismo de posturas que podemos analizar más adelante. Bueno, yo nazco realmente como periodista en el diario El Caleño por ahí en el año 1981, trabajé unos 6, 7 años, ahí pulí mis artes para titular, que son uno de los elementos esenciales para el periodismo popular. Luego pasé a Radio Super en su mejor momento. A ver, no olvidemos esto. Entonces, hay una connotación especial en Rubén Darío Valencia. Periodismo popular. Así es, el periodismo que siente a la calle, el periodismo que logra conectar con la gente, el periodista de verdad que tiene que ser popular además. Y que se mete en todos los estratos socioeconómicos. No, pero Ramiro, yo no creo que pueda ser un periodista popular, pueda ser un periodista élite. Yo no creo que Julio Sánchez Cristo pueda ser periodista de un periódico popular, porque es que hay que andar en la calle, hay que entender los procesos sociales, hay que ser de abajo y saber cómo se habla y cómo se come y en qué se montan los buses. La verdad que esa es una realidad que yo tengo y que me facilitó hacer ese link con el periodismo, porque además debo decir que el periodismo popular no es un periodismo menor, Ramiro. El periodismo popular es un periodismo grande. Lo que pasa es que los periodismos populares no son aburridos, son serios. Los periódicos de verdad, como lo ha sido Q, no inventa historia, no calumnia. Entonces, Rubén Darío, escucha un momentico. Usted en su vida periodística hace una historia en Cali muy linda y es una escalera flor hermosa que llega al punto de manejar el mercado social de la ciudad de Cali. Rubén Darío, su mayor logro en el diario El Caleño. Yo creo que con el diario El Caleño el primer logro fue para los lectores, es invisible, y es haber logrado contar historias de gente humilde, sencilla. Mire, una de las historias más divinas que yo hice en el diario El Caleño fue encontrar lamentablemente muerto a un niño que desapareció porque su padre lo mató y lo enterró en un lugar inhóspito del Cauca, en La Cuchilla, y logré identificarlo, logré encontrarlo, y esa familia pudo vivir en paz. ¿Usted le tocó ir al Cauca a encontrarlo y tener esa primicia? Lo encontré, ¿sabe por qué? Porque el niño hermanito de él me dijo que el papá había bajado el cuerpo al pie del río Cauca. Y bajé y vi un gran hormiguero. Y vi que ese hormiguero no era natural de la zona y pude entender que allí había otra cosa. Y en efecto, llamamos a la policía, destapamos y encontramos el cadáver. Encontrar muchas personas perdidas, pero mucha gente. Yo podría decir, Rubén Darío, que son miles los ejemplos que ustedes nos tienen del diario El Caleño, pero usted podría titular cómo fue socialmente esa experiencia del caleño, ¿qué dominaba el caleño de la ciudad de Cali en su experiencia de 7 años? Los periódicos populares se manejan y se mueven muy bien en 3 grandes escenarios, mi querido Ramiro.
Y es el primero, lo judicial. 2, en la farándula, porque son aspiracionales. Y 3, lo deportivo. Los deportes, claro. Lo que los ingleses llaman las 3 S, sexo, sudor y sangre. ¿Qué hubo, por ejemplo? La apuesta de que hubo fue, además de estos escenarios sin vergüenza, meterle lo social, meterle la historia de la gente, triunfando, doliéndose, los personajes. Pero en el Caleño, lo que logramos fue, cuando yo llego, fue quitarle un poco, digamos, la morbosidad natural e hirsuta para empezar a contar historias. Yo pienso que si los periódicos cuentan historias bien contadas, yo creo que vos puedes hablar de cualquier tema. Yo siempre decía a mis periodistas, no hay temas vedados, hay malas puestas en escena. Usted puede hablar del pene del negro Asprilla. Lo malo son las fotografías que pones, los títulos que pones y el lenguaje que usas. De manera que si yo logro coger esa historia y contarla bien contada, yo creo que todos los temas caben. Rubén Darío, ahora le pedí el favor que titulara lo del Paso del Caleño, no lo hizo porque nos llevó mucho más a soñar con todas esas experiencias. Yo se lo titulo, el Caleño dominó socialmente a Cali durante esos años. Ahora hablemos de su mejor experiencia en Radio Super, que para mí tiene que ver, usted hacía periodismo político allí y tiene que ver con el triunfo de una alcaldía. Así es, no, pero permítame, yo sí le tengo el título del Caleño. Dale. Un rey que nadie reconoció. El Caleño fue un rey en audiencias. Cuando el Caleño existía, era más leído que el país, pero nadie lo iba a decir. Nadie se lo iba a reconocer. Porque los grandes medios pueden pagar las encuestas, pueden pagar el EGM. Me ganó. Pero, claro, el Caleño no pagaba eso. El rey que nadie reconoció. Bueno, ahora en el Radio Super, usted también fue protagónico, por eso fue esa escalera flor en su vida profesional, ascendiendo la mayor y la mejor experiencia en Radio Super. Déjeme en este momento, Ramiro, hacer un reconocimiento tardío quizás. Y póstumo. Y póstumo a Henry Holguín Cubillos, uno de mis maestros, porque Henry Holguín me descubrió a mí en el Caleño y luego cuando se fue a trabajar a la emisora Radio Super Noticias del Valle, me llevó y allá también me potencializó, allá también me ayudó a construirme como periodista con unos cambios que fueron mejorando mi esencia comunicacional. Y allí también hice un gran trabajo. Obviamente acompañé un proceso político electoral muy importante que fue el de las elecciones del año 1988, que además la primera elección popular de alcaldes de Cali, la primera, una elección muy reñida, por historia. Pero sí que tiene que ver eso con periodismo social. Claro. Cómo a través del desarrollo social se logra esa alcaldía. Y cómo los periodistas tenemos que involucrarnos en los procesos. Los periodistas modernos son aquellos que conocen procesos. Un periodista no puede escribir más de lo que lee, ni un periodista de radio puede hablar más de lo que escucha, porque es un irrespeto. Los periodistas tenemos que leer, conocer procesos, saber lo que está dentro, saber qué dijo y qué está diciendo ahora, para poder entenderlo. Entonces tenemos que explicarla, esa es nuestra, ya no es la simple y sencilla ecuanimidad de que no, los periodistas ya son parte del proceso. El aprendizaje y la vida del periodista también juega un papel primordial en la construcción de las noticias. Un buen periodista, primero, y lo conecto con esto, tiene que ser primero una muy buena persona, una persona construida de la familia con buenos principios. A ver, pero Rubén Darío, pasemos en concreto, que toda nuestra teleaudiencia quiere escucharlo en ese sentido, el gran legado de ese gran resultado que usted puede ser muy pequeño, pero que en el fondo es muy gigante allí en Radio Super. En Radio Super yo creo que fue lo más importante que hicimos en Radio Super fue haber conectado a una ciudad que estaba cansada, a una ciudad gigantesca a la que identificamos en sus dolores, a una comunidad que por fin sintió que había una voz que hablaba por ellas. Y nosotros lo hicimos, incluso ahí montamos el personaje que llamaba, ¿se acuerda? Sócrates. Sí, claro, el famoso Sócrates. Le hago una interrupción y excúseme que sí, iba muy bien, pero esto vale la pena. Hoy Cali necesita eso. Así es.
Y sabe una cosa, Ramiro, usted como concejal, como hombre, como líder social, porque lo ha sido siempre, usted reconoció que en ese momento la ciudad de Cali estaba necesitando esas voces, esos liderazgos. Porque veníamos de una ciudad anclada en un pasado que fue glorioso, hay que reconocerle a nuestros ancestros cosas que hicieron, porque yo no soy de los del tema de que en 200 años no hemos hecho nada. No, hemos construido cosas, que hay que hacer otras, que hay que cambiar otras, de acuerdo, que hay que abrir el compás y decir, bueno, aquí ya hay necesidades nuevas y distintas, de acuerdo, pero 200 años hicieron un país grande. ¿Cómo fue ese milagro periodístico, porque así fue, social, porque así fue, y político, de ese binomio Henry Holguín Cubillos y Movimiento de Acción Social Más? Henry Holguín lo primero que me enseñó es que estamos, como periodista, es que siempre estamos a 5 minutos de que pase cualquier cosa. Es estar con el músculo caliente, es estar atentos, hay que realmente estar con los ojos y los oídos despiertos, porque el periodismo es eso es una cosa incesante. Ahora, Henry Holguín hizo una cosa que yo creo que no han hecho muchos periodistas y que hoy no lo hay de nuevo, y es ese periodista corazón, ese periodista capaz de hablarle a la gente y que la gente lo entendiera, capaz de interpretarle sus sueños y sus angustias, hacer ese link entre una emisora y la población en general, hablar de lo que la gente quería que hablaran, explicar lo que no entendían. Y Henry Holguín, con su lenguaje un poco a veces desabrochado, con su temperamento a veces un poco díscolo y a veces ególatra, logró conectar. Irreverente, ¿no? Irreverente, con clase. Los periodistas también tenemos que ser un poco eso. Los periodistas tenemos que ser, a veces, en esa definición que nos hizo hace muchos años el presidente Carlos Lleras Camargo, de que los periodistas somos Alberto Lleras Camargo, de que somos un mar de conocimientos con 1 milímetro de profundidad. Es el periodista que de verdad puede hablar de todo, y nosotros lo hicimos con Henry Holguín, y además Henry Holguín empezó a empujar desde la radio algo que no pasaba, la investigación periodística. Recuerde usted la investigación que hizo Henry Holguín de muchos temas, pero el más importante, el de en Cali, cuando en Cali hizo la pintada. En Cali le dio el triunfo. En Cali le dio el triunfo. Y fue cuando entonces cayó en el pecado en que no podemos caer los periodistas, en haber sucumbido a las mieles del poder. Cuando yo cumplí hace cierto tiempo, me dieron un premio, yo hice el decálogo del periodismo, y en una de ellas dice que el periodista de verdad no puede acercarse al poder porque ese es su peor y su principal pecado. Porque empiece a convertirse y a pensar. Todas las experiencias en Cali pasaron allí. Ahí. Bueno, pero yo quisiera, porque esto es una nota histórica muy importante, ese triunfo social, comunitario de Radio Super, liderado por usted en la parte política. ¿Cómo fue esa celebración real? No la noche de tomarse unos tragos, sino verdaderamente ese reconocimiento de una ciudad a una labor periodística política que se hizo gigante, y ese resultado. Cuando usted me está hablando, cuando claro, gana 88. Cuando gana el movimiento de acción social de Humberto Pava Camelo, pues hombre, yo recorrí la ciudad de cabo a rabo, porque Humberto Pava Camelo me convirtió en una especie de su jefe de campaña o jefe de comunicación de la campaña. La recorrí. Fue un momento grande, por una razón sencilla, y es que los que estaban eligiendo, los que la gente eligió, no eran los mismos de siempre. ¿Usted recuerda quiénes eran? Gente desconocida, Arcila, bueno, una cantidad de gente, que la gente que no eran de la casta, que no eran de la estirpe, que no eran del Club Colombia, y sentíamos entonces, en ese momento, que fue un triunfo del pueblo de verdad, de que ahí estaba representado el pueblo, los barrios, la loma, el distrito de Agua Blanca. Y lo que nosotros decíamos era que, no más los candidatos que salían bendecidos y perfumados del Club Colombia. Ya hoy el Club Colombia no existe, y eso ya no es una... Ese mandato ya no existe. Y ya no es una bandera. Claro. Ya no es una bandera. Pero nos sentimos felices.
fue un momento feliz, aunque digamos que, y hay que reconocerlo, y un saludo a toda la familia Pava, que la quiero mucho, a Pelajún, la viuda de don Humberto Pava. Los resultados finales después no se compararon con ese triunfo arrasador que se tuvo. Sí, porque eso no era periodístico, eso era otra cosa. Bueno, Rubén Darío, es usted tan excelente profesional que llega al primer diario de la ciudad, al diario de la región, obviamente con un gran posicionamiento nacional como periodista, y va en el diario El País, va creciendo. ¿Cómo fue ese ascenso de trabajo y de lucha y de mayor logro? Porque llegó al primer nivel del periódico desde el punto de vista periodístico. Era un sueño, Ramiro. La gente que sabe, el Caleño queda aquí a un lado, cerca del periódico El País, la cela, la segunda con 24. Para mí era un sueño aspiracional llegar algún día al periódico El País. Y yo recuerdo que yo le decía a mi amigo Fabio Larraondo, que en ese momento era el periodista insignia, el book insignia del área metropolitana del periódico, le decía: ve, yo quiero algún día entrar al País. Le decía: no, viejito, eso es muy duro, eso es realmente cualquiera. Bueno, la oportunidad me la dio doña Beatriz López de Barcha, a la sazón columnista del periódico, pero también jefe de comunicaciones de Cali, y ella sabía lo que yo hacía. Y me propuso, yo ya trabajaba en Súper y estaba cómodo en Súper. Me dijo: yo quiero que usted en el País, pero es solo para un reemplazo de vacaciones. Es un juego grande, pero yo quiero que usted vaya y se... Eso fue año 1991. 91. Y yo... Le sigo la pista, ¿no? Sí, le sigo la pista. Y entonces yo le dije que sí, acepté. Y resulta que me quedé en el periódico. Y al año ya era el editor de la sección más importante del periódico, Cali, era el área metropolitana. Y con mi columna Cali Chipichapinchu, donde hacía un grafite diario. Y luego, después de 6 o 7 años allí, me llaman a que vaya y reorganice el tema deportivo, porque estaba Gloria López, ¿se acuerda que era la editora de deportes? Que se fue al exterior. Y se fue al exterior, entonces me mandan a que yo haga, por mis talentos, a que yo hiciera deportes. Y nos seguimos viendo. Claro, y nos seguimos viendo y seguimos cubriendo. Recuerdo muchísimo a Ramiro, porque Ramiro era uno de los concejales estrella del Consejo Municipal. Y además de eso, un líder deportivo gigantesco. Lo recuerdo con la carrera Río Cali internacional que marca, y el país te apoyó muchas veces. Muchos. ¿Te acuerdas? Yo le quiero decir antes, sí, a ver, qué bueno. Rodrigo Lloreda me dice: sí, los mejores diarios te apoyaba mucho, los mejores diarios del mundo patrocinan las principales carreras. Así es. Llámese en París, en Sao Boston, Paulo, en Boston y en toda parte. Entonces yo quiero que esto sea. Y me dijo: ¿qué me tienes para mí? Y le dije: no, le hacemos la largada aquí en el diario El País. Sí, de acuerdo. Le traigo todos los atletas internacionales aquí al diario El País, y el número va al diario El País. Así es. Oiga, ¿sabe cuánto? Yo creo que de la época, el primer patrocinio, si no estoy mal, fueron 20 millones de pesos, una plata gigante, pero porque él representaba mucho, con toda generosidad. Entonces nosotros también quiso mucho, con mucha generosidad. Claro, con mucha generosidad. Y entonces, claro, por supuesto, pero él lo veía desde el punto de vista lo social. Él mire, decía, permítame, el doctor Rodrigo Lloreda, que en paz descanse, fue el director mío, cuando yo era periodista y director. Hombre grande. Sus consejos de redacción eran de verdad una charla fantástica y deliciosa, no solo del poder, de su estructura. Un hombre que conocía al dedillo cada región del departamento del Valle del Cauca, y si uno le ponía un tema decía: pero este puente no va por aquí, este puente va aquí. Lo tenía aquí en sus manos, y además era un delicioso exponente de la cultura general. Y había una cosa, y se lo digo: nunca en mis 43 años en el país, en mis 33 años en el país, nunca un director me silenció. Nunca. ¿Sabe por qué se llama eso?
la calidad del trabajo. Así es. La abnegación. ¿Sabe qué me decía el doctor? Mire, una sola me decía, por ejemplo, cuando yo me metí durísimo con el tema del incremento del predial en la alcaldía de Germán Villegas. Y Germán Villegas lo llamó, mirá, es que me tienen asado, yo necesito subir, el Rubén Darío me los tiene, a la gente me llamó a su oficina, me sentó, me dijo, ¿en qué año? Así, a quemarropa, me dijo, ¿en qué año fue que se fundó el impuesto predial? ¿Cómo se saca el impuesto predial? Mi casa vale esto, ¿cuánto? Y me hizo hacer eso. Afortunadamente yo estaba muy enterado del tema y me dijo, siga diciendo lo que tenga que decir. De Villegas y del alcalde me encargo yo. Ese era el talante de él, la verdad. Nunca ningún director me puso, a no ser que estuviera equivocado. A ver, Rubén Darío, el mayor logro para llegar a ese sueño de ser editor del periódico del país es muy importante. Mi experiencia, mi calidad para escribir, permítame un poco ser no tan humilde en esto, pero mi calidad para escribir. Yo soy un cronista. Mi calidad profesional, ¿no? Yo soy un cronista, además me volví investigador. El tema de la corrida de la cerca, los temas con que trabajamos tanto tiempo aquí. Vine muchas veces a su oficina como concejal para enterarme. Y como congresista. Para que mi calidad para escribir, mi agudeza, mi talento y mi disciplina, además de la universidad, yo soy sociólogo de la Universidad del Valle, no periodista, mi periodista me dice, ejerciendo el poder, mi disciplina de lectura de los documentos, que es que la gente no lee. La gente no lee hoy, los periodistas no leen ni siquiera. No investigan, no leen su propio periódico, pero además porque es una culpa de las mismas universidades, porque a la universidad le ponen a los estudiantes a leer de la página 28 a la 36 en una fotocopia que la pueden conseguir en la fotocopiadora del restaurante. Pero también culpa del medio, ¿no? No, claro, pero es que es una malformación que llega a la universidad. Los pelados no leen los libros completos. Los pelados no leen a Manluja completo. No leen a Kundera completo. ¿Me entiendes? Oiga, entonces no hay esa cultura. El tiempo es precioso. Sí, Pasemos al tema de ese salto fenomenal para su vida periodística, ser el gran fundador del editor del país, pasar a ser el gran fundador de Cubo y montar esa empresa periodística. Pues fue una oportunidad bellísima que afortunadamente, pese al miedo que tenía, acepté. Porque yo tenía todas las condiciones. Había sido editor del área de la ciudad, había sido editor deportivo y era editor judicial. Además de eso, había trabajado en Cali. Entonces yo tenía todos los argumentos profesionales para emprender una tarea de esta naturaleza. La empresa me dice, pues Darío, usted es capaz de montarnos un periódico popular. Yo ya estaba en el área judicial, estaba cómodo, estaba tranquilo, tenía un salario, tenía mis hijos en la universidad. Moverme a este proyecto era arriesgar a que al término de un mes o 2 meses ese proyecto fracasara o dijeran que no servía. Pero me arriesgué, monté el periódico, hice una serie de recorridos por la... ¿Con qué cargo inicialmente? Editor general de Periódico Popular. Y monté el periódico, me fui, y en Panamá escribí el brief. En Panamá hice mi último estudio, vi los periódicos de Panamá. ¿Estabas en unas vacaciones en Panamá? No, me mandó la empresa, yo fui a Lima, fui a Ecuador, fui a Guayaquil. A Guayaquil. Fui a todos los que había periodismo popular en Colombia. Y en Panamá, estando en Panamá, luego el recorrido por toda Centroamérica, ya tenía que volverme, me senté y ahí hice el brief. El brief es la arquitectura del periódico. Y llegué con esa, la monté en unos PDFs, la monté, la presenté y a la junta directiva en pleno le encantó. Y así ¿Le aprobaron el proyecto? Me lo aprobaron y me montaron un pequeño equipo de periodistas, fotógrafos para hacer el número 0, para hacer la maqueta, para hacer el machote. Y el 29 de agosto del 2005 conocimos la luz y la gloria de la calle. Y digo la gloria porque desde ese día hasta el día 7 de julio del 2023, Cubo fue el periódico líder en lecturabilidad en Colombia. Ese sí fue un rey reconocido. Porque nosotros sí teníamos cómo reconocer las encuestas, cómo reconocer los estudios de mercado. Hace poquito, hace apenas 15 días, la Universidad de Harvard, a través de
de la agencia de noticias Reuters acaba de decir que en Colombia el segundo periódico físico más leído es el que hubo después del tiempo. Bueno, Rubén Darío, todo muy importante y esto da para indudablemente muchos trabajos. Este es un brochazo de tu vida porque esto es brochazo de varios libros para sí. ti. Bueno, nuestra penúltima etapa en este coloquio llamado Tertulia Ciudadana con Rubén Darío Valencia tiene que ver con una calificación que tú te puedes señalar como uno de los periodistas mejor formados en la ciudad de Cali. ¿A quién admiras tú en el mundo? Antes de responderte eso, déjame decirle una sola cosita. Como esta es una charla de ciudad, quiero decir que el papel que jugó Cubo en Cali fue un papel clave. Quizás lo van a ver los estudiosos del periodismo y seguramente los analistas y los teoristas, pero Cubo logró horizontalizar un poco la sociedad. Cubo nace porque había en ese momento un enorme vacío de periódicos, porque el periódico del país existía ya hace 75 años, pero cubría una parte de la ciudad. La gente lo compraba a veces, la gente popular lo compraba el domingo para los clasificados, para buscar empleo, pero no era un periódico que lo interpretara, no era un periódico que hablara de él y de su gente ni de sus problemas. Es más, no hablaban ellos. En Cuba la gente llegó a hablar de ellos, a contar ellos sus historias, a aparecer en sus cumpleaños, a aparecer casándose, a aparecer muertos. Toda una vida social y comunitaria. 250.000 caleños retratados en 18 años, una cifra que no tiene ningún otro medio. La verdad que algún día ese valor social será reconocido en Cali. No, las felicitaciones vienen ahora. Sí. ¿A quién admiras tú profesionalmente en el mundo? En el mundo periodístico. Sí, en el mundo por fuera de Colombia. Por fuera de Colombia. Wow. Tengo muchos, pero yo creo que a la persona que yo realmente he seguido y que yo admiro y que acaba de morir es el maestro Kundera. ¿De qué medio? Es periodista, teólogo, él es yugoslavo, acaba de morir. Porque Kundera nos enseñó la simplicidad de la vida vista a través del reconocimiento del otro. ¿Y dónde lo empezaste a...? En la universidad, a leerlo. Él es escritor. En la Universidad del Valle. En la Universidad del Valle. ¿Y lo conociste personalmente? Lo pude conocer personalmente. ¿Dónde? En un encuentro en España. Él acaba de morir a los 94 años. Un hombre grande. Y creo que fue una experiencia maravillosa porque pude sentarme con él y me dio algunas claves para hacer mi ejercicio. Y me puso como tarea a leer a varios teóricos, entre ellos a Kuczynski, porque Kuczynski dice que los periodistas somos como una especie de tormenta, de tornado, que llega a una casa, despeluca a la gente, cuenta su historia, la seca y se va sin reconocer qué deja atrás. ¿Y qué pasa después con esa persona? Debemos volver siempre a la historia de esa persona que hemos publicado y que hemos ayudado. A nivel nacional, no tengo ídolos, no tengo. Pero que admires periodísticamente. A Yamid Amat. A Yamid Amat, creo que es un periodista grande, un periodista que nos enseñó que este es un oficio de 24 horas, que estamos realmente a 5 minutos de que pase cualquier cosa y que lo importante es el hecho y la noticia y lo del periodista. Bueno, Rubén Darío, de parte nuestra, reciben toda nuestra admiración, respeto, porque este resumen que nos has hecho muy rápido nos conmueve y haremos muchas cosas hacia adelante. Queremos entregarte una obra de arte que creamos con motivo del Mundial Cali 2022. Entonces este libro en 2 idiomas lo logramos tener nosotros. Rápidamente lo lanzamos en Roma hace 3 meses, en Madrid hace 1 mes, y te va a gustar muchísimo porque aquí hay unas noticias impresionantes, 2 récords mundiales
y una serie de connotaciones, el principal evento deportivo del año, según nos lo entregó ACOR y el Comité Olímpico Colombiano. Entonces, con esto creamos una obra de arte que es lo que queremos entregarte. La obra de arte se llama El Calidoso. ¿Por qué? Porque así como difícil fue hacer el Mundial de Atletismo, hacer posible lo imposible, Así es. tú en tu vida profesional llegaste a hacer posible lo imposible, Sí. que nunca realmente te hubieras imaginado, y tu familia eres un epicentro de resultados positivos, todo con base en la inteligencia, en la dedicación, en el esfuerzo y en el trabajo. Entonces, esta obra de arte del maestro, diseñada por el maestro Mauro Fasán con motivo del Mundial, con la frase de Usain Bolt: no te puedes poner ningún límite. Tú, Rubén Darío Valencia, nunca se puso un límite, porque para ti, como dice Usain Bolt, no hubo nada imposible. El Mundial 2022, calidoso con todas las figuras de Cali. Entonces, esta obra de arte es para ti. Entonces, muchas gracias. Palabras finales. Ramiro, pues muchísimas gracias. La verdad es que estos reconocimientos de verdad nos llenan a uno, porque no tienen ningún otro compromiso. Yo ahora no estoy en los medios y seguramente esto llega del corazón y llega de la generosidad. Lo recibo así como es. Y gracias, Ramiro, porque muchas gracias a ti por contribuyendo mucho al periodismo en la ciudad. Darle tanto a Cali y darle tanto a tu familia y a los entornos empresariales que te contrataron. Muchas gracias. Muchas gracias.